Subaru Natsuki es el tipo de protagonista que te sorprende. Llegas a Re:Zero esperando al típico héroe isekai, ya saben, a un chico con habilidades sobrenaturales, carisma desbordante y una buena dosis de suerte, que dicho así parece que estoy describiendo al 90% de protagonistas de isekai, pero lo que obtienes en Re:Zero es completamente diferente, ya que tenemos a un joven ordinario, incluso mediocre si me lo permiten, que pasa sus días encerrado en su habitación jugando videojuegos y leyendo mangas. Pese a eso, hay algo increíblemente auténtico en este protagonista. A pesar de todas sus carencias, o tal vez debido a ellas, se presenta como un individuo profundamente humano, con virtudes y defectos que lo hacen inconfundible. La evolución de Natsuki lo hace digno merecedor de los elogios que le provee la comunidad de anime como uno de los mejores personajes principales que existen dentro del género. Sin embargo, todo viaje tiene un comienzo, por lo que acompáñame a ver el inicio de este personaje. La aventura de Subaru comienza de una manera casi paródica, siendo transportado repentinamente a un mundo de fantasía mientras compraba en una tienda de conveniencia. Es fácil imaginar que cualquier otro protagonista habría recibido un sistema de habilidades mágicas o una espada legendaria, pero esto no le pasó a nuestro prota. A él no se le entrega nada útil, salvo la ropa que llevaba puesta y unos cuantos bocadillos. Y esto podría ser divertido, pero la narrativa no tarda en romper esa ilusión de aventura. Subaru descubre rápidamente que este nuevo mundo no está hecho para que alguien como él sobresalga. De hecho, este es el primer golpe de realidad que enfrenta. No es un héroe y nadie lo ve como tal. Las primeras interacciones de Subaru en este mundo reflejan su falta de preparación. Entra en conflicto con criminales locales y se da cuenta que no tiene absolutamente ninguna habilidad para defenderse. Pero aquí ocurre algo que lo define: su primer encuentro con Emilia, ya que esta sería la primera persona que muestra bondad hacia él. Emilia, una medio elfa que vive rodeada de prejuicios, se convierte en el rayo de esperanza que el protagonista desesperadamente necesitaba. Este encuentro establece el eje emocional de Subaru, que en su confusión y angustia comienza a idealizarla, convirtiéndola en su razón de ser. Y es que esto es importante porque en un momento donde Subaru tiene todo en su contra, encuentra en Emilia una luz a la cual puede aferrarse. Sin embargo, el tono de la historia cambia radicalmente cuando Subaru experimenta su primera muerte. Este momento brutal y aterrador no solamente subraya lo vulnerable que es, sino que también introduce el concepto del regreso a la muerte. Este poder que le permite regresar al pasado tras morir podría parecer inicialmente una herramienta valiosa, pero pronto revela su verdadera naturaleza, ya que es una de las peores maldiciones. Cada vez que Subaru regresa, lo hace cargando el peso de su muerte y los recuerdos de eventos traumáticos que nadie más comparte. En lugar de ser liberador, el retorno de la muerte aísla al protagonista, atrapándolo en un ciclo de dolor y desesperación. Las siguientes experiencias de Subaru en la capital se convierten en un campo de pruebas para su resistencia emocional, ya que intenta proteger a Emilia y recuperar su emblema, pero muere repetidamente en el proceso. Todo este conjunto de muertes no solamente son físicas, sino que también destruyen partes de su espíritu. Cada fracaso lo enfrenta con su propia impotencia, y cada resurrección lo obliga a soportar el peso de su inutilidad en soledad. Aquí es donde Subaru comienza a comprender, de manera cruda y dolorosa, que este mundo no es un cuento de hadas donde todo se resuelve con el poder de la amistad. Es una realidad cruel, llena de política, violencia y consecuencias implacables. Cuando Subaru finalmente logra salvar a Emilia y recuperar el emblema, aunque sigue aferrado a la idea de ser caballero protector, sus experiencias le han dado un sentido de urgencia y determinación que antes no tenía. No obstante, este sentido de propósito está teñido de egoísmo. Subaru no actúa solamente por amor o altruismo, sino porque ve en Emilia una fuente de validación. Este rasgo se vuelve más evidente a medida que la historia avanza, revelando que la devoción que siente el protagonista está enraizada en sus propias inseguridades. En el arco de la mansión de Roswell se introducen nuevos personajes y dinámicas que profundizan en la psicología de Natsuki. Su relación inicial con Rem y Ram está marcada por la desconfianza, especialmente porque Subaru en su impulsividad no logra adaptarse al entorno cuidadosamente estructurado del lugar. Aún así, en esta saga es donde el retorno de la muerte alcanza un nuevo nivel de complejidad, ya que Subaru no solamente enfrenta enemigos externos, sino que también debe lidiar con la creciente carga psicológica de sus múltiples muertes. Cada vez que regresa lo hace con recuerdos imborrables de su sufrimiento y las pérdidas que no puede evitar. También hay que recalcar que el hecho de que Natsuki no puede desahogar su secreto, es decir, su maldición, es una cruz que lleva él solo. Y si bien sus deducciones, la ayuda de Beatriz y la de Pac le ayudan, igual sigue siendo un camino empinado y lleno de obstáculos. Pese a todo eso, hay que destacar la relación entre Subaru y Rem. En un principio la pelea azul lo desprecia, llegando incluso a matarlo en uno de los ciclos por tacharlo de espía, pero a través de la persistencia y los sacrificios del protagonista su relación evoluciona. Un buen ejemplo de este camino evolutivo es la cantidad de conversaciones donde el protagonista se muestra vulnerable y se gana así la comprensión que necesita de Rem. Este tipo de momentos encapsulan el tema central de Re:Zero, la humanidad de Subaru. Esa parte desinteresada y todas sus imperfecciones son lo que lo hacen valioso.
como cuando decidió acabar con los perros demoníacos o cuando hizo de carnada para que las gemelas pudieran escapar del bosque. Con todas esas acciones, Rem es capaz de ver más allá de sus defectos y se convierte en su aliada más leal, brindándole el apoyo emocional que tanto necesita para seguir adelante. El arco de la mansión culmina con Subaru superando los obstáculos que tanto lo atormentaron durante tantos ciclos y salvando no solamente a Emilia, sino también ganándose la confianza de quienes lo rodean. De igual manera, incluso en esta victoria, la serie deja en claro que el costo emocional de retorno a la muerte no puede ser ignorado, ya que el protagonista emerge de este arco más fuerte en algunos aspectos, pero profundamente marcado por el trauma que ha acumulado. Una vez entramos en el arco de la selección real, el joven Natsuki entra con un sentido renovado del propósito, pero también con una carga emocional que comienza a fracturarlo. Aquí es donde su relación con Emilia, que hasta este punto había sido un faro de esperanza, empieza a mostrar grietas. El gran problema es que Subaru está tan obsesionado con demostrarle su valía que se pierde en una espiral de decisiones impulsivas. Su deseo de ser útil a Emilia y convertirse en un caballero idealizado lo lleva a actuar sin considerar las consecuencias tanto para él como para ella. Un gran ejemplo de esta fractura ocurre en la escena de la selección real. Actúa impulsivamente al ser testigo de los susurros e insultos hacia Emilia por su parecido a la bruja de la envidia. Su intervención delante de la corte en nombre de la Peli Blanca no solamente la humilla, sino que también destruye la confianza que había construido con ella con tanto esfuerzo. Y es que esta escena es la mejor representación de esto que estoy hablando, porque primero se autoproclama como caballero de Emilia. Esto demuestra todo lo malo que ya se ha comentado, una actitud infantil, forzar ser alguien importante cuando no se lo ha ganado, y lo peor, actuando sin pensar como si todo se tratara de una broma. Y hago mención que se lo toma como una broma por las poses que hace levantando el dedo hacia el cielo. Y cuando Julius lo confronta por haber avergonzado a los caballeros, Subaru entra en pánico porque no le salen las cosas. Y esto hace que para Subaru sea uno de los momentos más dolorosos, porque expone sus peores defectos, y porque también lo fuerza a enfrentar una verdad que ha estado evitando. Su obsesión por Emilia no siempre es saludable, y su desequilibrio lo está alejando de las personas que más le importan. Y el punto de inflexión se termina de consumar cuando Emilia espera que el protagonista despierte después de la paliza que le dio Julius. Subaru no sabe controlarse y le reclama a la Peli Blanca que debe estar agradecida por todos los sacrificios que le ha hecho por no perderla. Eso le da a entender a Emilia que se trata de una deuda y ahí le pide espacio, rompiendo el vínculo entre ambos. Subaru, devastado, debe enfrentar las consecuencias de sus acciones, así que tiene que aprovechar el tiempo para entrenar un poco. Todo este colapso es una etapa emocional importante para Natsuki, quien sabe que debe empezar a cambiar su carácter. Aquí, nuevamente, el papel de Rem es crucial en esta saga, ya que mientras Subaru lucha por encontrar un propósito en medio de su desesperación, la gemela se convierte en un ancla emocional que lo ayuda a sobrellevar su dolor. Cuando la Peli Azul decide irse por su cuenta y le deja una nota al protagonista para que descanse, es un gesto que, aunque desde su percepción parece una traición, solamente quiere aliviarlo. Aunque todos terminan muriendo en la mansión y Subaru revive sus traumas tras fallecer congelado, esa acción está conectada profundamente con la empatía detrás de Rem hacia él. Después de todo, fue ella quien lo ayudó en su trauma más profundo cuando ni siquiera tenía la fuerza para salir de la mansión y para ponerse en pie. Después, en la búsqueda de Emilia, Subaru y Rem se enfrentan por primera vez contra el culto de la bruja. La pelea es cruda y no tienen piedad con la Peli Azul, pero aún así hay un destello de belleza. La confesión de amor de Rem hacia el protagonista es un momento conmovedor que resalta su habilidad para ver lo mejor en él, incluso cuando él mismo no puede hacerlo. Gracias a esa conexión, Natsuki comienza a comprender que no necesita ser perfecto para ser valioso, aunque esta realización es apenas un primer paso. Sienta las bases para un cambio más profundo en su percepción de sí mismo. Y con un nuevo retorno de la muerte, Subaru se embarca en una búsqueda desesperada de ayuda. Rechazado por las otras aspirantes al trono, no duda en humillarse si eso significa salvar a quien ama. En este punto su vulnerabilidad es palpable, pero también es admirable su resiliencia frente a traumas que lo persiguen sin tregua. A pesar de todo, Subaru se niega a quebrarse por completo, lo que subraya su fortaleza interna y determinación. La batalla contra la gran ballena blanca y los enfrentamientos con el culto de la bruja revelan a un Subaru transformado. Ya no se lanza ciegamente al peligro ni intenta resolverlo todo solo. Este cambio no solamente lo hace más eficaz, sino que también aligera el peso emocional que carga al asumir toda la responsabilidad de los fracasos y éxitos. Subaru comienza a entender el valor del trabajo en equipo y a apreciar la importancia de apoyarse en quienes lo rodean. Asimismo, la victoria sobre Betelgeuse, el líder del culto de la bruja, marca un punto de inflexión crucial. Este no solamente era un enemigo externo, sino un reflejo distorsionado de los propios defectos de Subaru, su obsesión, su locura y su incapacidad para aceptar la realidad. La batalla contra este antagonista funciona como un espejo que obliga a Subaru a confrontar las partes más oscuras de sí mismo. Su triunfo es simbólico, representando un paso hacia la reconciliación con sus propias limitaciones. Y tras la derrota de la secta y su reconciliación con Emilia, Subaru parece alcanzar un momento de estabilidad.
Sin embargo, la serie deja en claro que este progreso tiene un costo elevado. Las cicatrices emocionales persisten, y la más dolorosa de todos es la desaparición de Rem de los recuerdos de todos debido al gran poder del obispo de la Gula. Este cruel giro del destino deja a Subaru lleno de compasión y arrepentimiento. Al ver a Rem postrada en una cama, Subaru se jura a sí mismo ayudarla a toda costa. Este juramento encapsula su vulnerabilidad y su profundo amor por quienes le importan, mostrando una faceta más madura y humana de su carácter. Sin embargo, después de todo esto tenemos que recapitular. Es evidente que Subaru ha aprendido muchas cosas para este momento de la serie, pero también es obvio que él seguía creyendo que podía proteger a todos cuando no era así. El momento en el que el prota toma la decisión de quitarse la vida para intentar reiniciar los eventos refleja la intensidad de su desesperación. Este acto no es un gesto heroico sino una reacción visceral al dolor. Subaru, incapaz de procesar la pérdida de Rem, recurre a su habilidad como medio de escape. Lamentablemente se da cuenta que no puede retroceder más allá del punto donde la tragedia ya se ha consumado y su poder tiene un límite. En la reunión posterior con Emilia, Crush, Felix y Wilhelm, Natsuki se encuentra en un estado emocional vulnerable. Las tensiones dentro del grupo reflejan la presión que todos sienten tras los ataques, pero también resalta la creciente desconexión de Subaru con su entorno. Es Emilia quien, al ofrecerle consuelo mientras llora por Rem, logra darle un momento de calma. ¿Recuerdan que en un trayecto del video dije que Rem se convirtió en el pilar emocional del prota? Pues esta vez los papeles cambiaron y es Emilia quien asume ese rol. Cuando Subaru, Emilia, Otto y la inconsciente Rem regresan a la mansión de Roswell, la presentación de nuevos personajes como Frederica y Petra introduce un cambio en la atmósfera. Frederica informa a Subaru y a su grupo sobre el santuario, lo que lleva a un cambio geográfico y temático en la narrativa. Ahora el protagonista tiene que lidiar con un nuevo hecho. La barrera mística afecta directamente a Emilia dejándola inconsciente y transporta al protagonista a una especie de fiesta de té donde conoce a Echidna, mejor conocida como la bruja de la avaricia. Este encuentro es uno de los momentos más transformadores para Subaru, ya que este ser representa un tipo de figura que no se alinea con los sistemas morales tradicionales del mundo humano. Ella no es una aliada ni una enemiga, pero su conocimiento y su disposición a compartirlo con Subaru la convierte en una figura fascinante y aterradora. Aquí el protagonista empieza a plantar semillas de dudas sobre el significado de su viaje y sobre las fuerzas que lo rodean. Cuando Natsuki regresa al santuario es atacado por Garfield, el guardián del lugar, y Garfield, aunque es agresivo al principio, se convierte en un personaje clave para el desarrollo del protagonista más adelante. La interacción inicial con el caballero resalta la habilidad de Subaru para desactivar situaciones tensas utilizando su ingenio y su capacidad para negociar, en lugar de recurrir a la fuerza sabiendo que es su punto débil. Y el diálogo con Roswell revela más sobre el funcionamiento del santuario y la prueba necesaria para desactivar la barrera que atrapa a Emilia. Y es que aquí se introduce un dilema moral en Subaru. Después de lo sucedido en la última vez que intervino por su amada, las cosas no salieron tan bien, así que debe permitir que Emilia enfrente la prueba sola o debe involucrarse. Al final, el protagonista decide acompañarla, denotando que no confía plenamente en las habilidades de la Peliblanca. Natsuki entra en las ruinas junto a Emilia para enfrentar la prueba, pero lo que ocurre a continuación profundiza el desarrollo de su personaje. Al colapsar y despertar en una visión de Japón, Subaru se encuentra atrapado en una representación de su pasado. Este evento es clave porque lo obliga a confrontar sus emociones reprimidas, pero sobre todo para ver su vida antes de ser transportado a Lugúnica, y sobre todo la relación con sus padres. La presentación de Kenichi y Naoko, los padres de Subaru, muestran una imagen de amor incondicional y apoyo, lo que contrasta con la percepción de Subaru de haber sido un fracaso constante. El peso emocional de esta prueba no radica solamente en la nostalgia, sino en cómo Subaru se enfrenta a las inseguridades que lo definieron en su vida anterior. Se siente inferior a su padre, incapaz de estar a la altura de las expectativas que él mismo asumió que existían. Este sentimiento lo llevó al aislamiento como hikikomori, un estado que en retrospectiva es una raíz fundamental de su comportamiento impulsivo y autodestructivo en Lugúnica. Aún así, no todo es malo. Este encuentro recuerda claramente su pasado, pero también es una oportunidad de sanar. La conversación con su padre, en la que Subaru admite haber deseado que lo abandonara, es una catarsis que lo libera de su autoimpuesto sentimiento de insuficiencia. Al reconocer que ya no está atado a ninguna sombra, este paso es necesario para que el protagonista avance hacia la construcción de una identidad independiente. Otro momento hermoso es la despedida con su madre. Las lágrimas y esas palabras de amor y confianza son tremendas. Subaru es consciente de que este nuevo mundo es una ilusión creada por la prueba, pero sus sentimientos son reales y acepta que nunca volverá a verlos. Esta acción de despedida es agridulce, pero marca un crecimiento significativo en el protagonista. No solamente se está enfrentando a su antiguo yo, sino que también está aceptando la responsabilidad de su vida actual en el Isekai. De regreso en el santuario, Subaru se encuentra con Emilia al borde de un colapso emocional tras fallar en su propia prueba. Este momento expone una dinámica importante entre ambos personajes. Mientras el protagonista lucha por superar sus propios traumas, también debe aprender a apoyar a Emilia de una manera que no sea condescendiente ni sobreprotectora. La forma en que Subaru trata a Emilia en este momento es con suavidad y sin presionarla. Muestra una evolución de su comprensión de las necesidades emocionales de los demás.
Y cuando Subaru regresa al santuario y muere en manos de Elsa, comienza a interiorizar que no puede seguir enfrentando los ciclos de muerte sin un cambio de enfoque. En su intento de encontrar respuestas, Natsuki enfrenta a Roswaal en un intercambio tenso que revela mucho sobre ambos personajes. Roswaal, con su visión fría y calculadora, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa y a cualquier persona para lograr su objetivo. Subaru, por otro lado, se aferra a su idealismo, incluso cuando parece imposible protegerlos a todos. Esta confrontación no solamente destaca las diferencias entre ellos, sino que también refuerza la resolución del prota en encontrar una manera de salvar tanto el santuario como la mansión. El prota se encuentra atrapado en un ciclo de fracasos y traiciones emocionales. Sin embargo, la intervención de Otto, uno de los personajes más leales de la temporada, marca un punto importante en el desarrollo de Subaru, y sobre todo que es importante ver cómo entre más personajes se van sumando, los ciclos se van volviendo más fáciles para Subaru. Los gestos de Otto subrayan un cambio en la dinámica de Subaru con los demás. Por primera vez Natsuki puede aceptar que no está solo y que tiene aliados dispuestos a luchar junto a él, no solamente porque se sienten obligados, sino porque lo valoran como persona. La amistad incondicional de Otto obliga a Subaru a reconsiderar su enfoque y aceptar que no todo debe recaer en él. Este es un momento clave en su evolución emocional, ya que marca un paso hacia la construcción de relaciones más saludables y una comprensión más equilibrada de su rol dentro del grupo. De igual manera, el conflicto con Garfield, el protector del santuario, es otro elemento de suma importancia. Garfield, inicialmente un enemigo, se convierte en un espejo de los defectos de Subaru por su impulsividad, su orgullo y su incapacidad para aceptar ayuda. A través de esta interacción, el protagonista demuestra cuánto ha crecido desde sus primeros días en este mundo. Ya no actúa solamente por impulso, ahora muestra una capacidad para negociar, para escuchar y para adaptarse a las circunstancias. Con todo lo dicho, parece que Subaru ha avanzado mucho desde su comienzo, pero es que su relación con Echidna sigue dándole mucha caracterización a su personaje. Echidna, con su curiosidad insaciable y su comportamiento manipulador, representa una tentación para Subaru. Le ofrece poder y conocimientos ilimitados, algo que en el pasado podría haber aceptado sin dudar. Pero en este punto de su evolución, Subaru entiende que aceptar este trato significa sacrificar su humanidad. Su rechazo al contrato de Echidna es un momento de triunfo personal que subraya su compromiso con sus valores y con las personas que le importan. Aunque sean momentos desesperados, el rechazo de Subaru es un acto de independencia. Debe aprender a confiar en su propio juicio y en las personas que lo rodean, en lugar de buscar soluciones fáciles o atajos que comprometan sus valores. Por otro lado, la aparición de Satella, la bruja de la envidia, es otro momento de gran impacto emocional. Satella, quien Subaru ha temido desde el principio, se presenta no como una figura exclusivamente malvada, sino como alguien que lo ama profundamente y que desea que él se ame a sí mismo. Aunque las palabras de Satella inicialmente solo agravan la angustia del protagonista, también plantan la semilla de una idea importante: la necesidad de valorarse a sí mismo y de aceptar que su sufrimiento tiene un propósito. Este encuentro, aunque perturbador, obliga a Natsuki a reconsiderar su relación consigo mismo y con su habilidad de regreso a la muerte. Después de tantas experiencias, Subaru tiene una resolución renovada e implementa un plan para salvarlo todo. Y para ello trabaja en la reconciliación con Garfield, una persona que, aunque demostró ser muy hostil, realmente tenía una herida por el abandono de su madre. Pero Natsuki comprendió que este tipo de emociones abren los ojos. Cuando Garfield se dio cuenta que su progenitora solamente buscaba un futuro mejor para él y para su hermana, agradeció a Subaru, y para el prota fue una demostración de su influencia en los demás y cuánto podía conectar como líder. Paralelamente, Subaru se reencuentra con Emilia, quien ha estado luchando por superar las pruebas del santuario. Emilia, profundamente afectada por la desaparición de Pac y por las visiones de su pasado, comienza a hundirse en un abismo de inseguridades, así que el protagonista, reconociendo la gravedad de la situación, toma un enfoque más maduro y empático. En lugar de presionar o infantilizar a Emilia como lo hacía en el pasado, Subaru le confiesa su amor de manera sincera, aceptando tanto sus defectos como sus virtudes. Esta declaración ayudó a la Peli Blanca a recuperar su confianza y volvió a fortalecer el vínculo entre ambos. El beso que comparten es un momento que marca un cambio en la historia. Ahora Natsuki era una buena influencia en varios individuos y gracias a él, Emilia completa las pruebas y sus visiones de un futuro envuelto en caos. Casi para cerrar, tenemos que repasar la relación entre el protagonista y Beatriz. Desde el principio ha estado marcado por resistencia y malos tratos. Por esa razón, Subaru, armado con el conocimiento del tomo de la sabiduría, confronta a Beatriz sobre su papel como protectora de la biblioteca y sobre su espera interminable por esa persona que nunca llegará. La conversación entre Subaru y Beatriz es uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada, ya que Beatriz, atrapada por un contrato que la ha condenado a una existencia solitaria, demuestra hacia aceptar la posibilidad de un nuevo propósito. Así que el protagonista, en un acto de desesperación pero también de profundo entendimiento, toma el lugar de esa persona y le pide a Beatriz que confíe en él, haciendo una declaración de valores sobre la importancia de no permitir que otros sufran. Subaru ayudó a muchísimos personajes y sin duda tuvo un profundo entendimiento de su papel. Re:Zero dejó a Beatriz como una de las últimas en ser ayudadas por él, ya que el pacto que ambos hacen es increíble y termina de darle una aura especial a Subaru, que está claro que puede compartir el peso de las responsabilidades de
de los demás. Y el clímax de la segunda temporada llega con la batalla contra los grandes conejos, una de las amenazas más formidables que Subaru ha enfrentado. Trabajando en conjunto con Emilia y Beatriz, Natsuki logra utilizar el conocimiento adquirido de Daphne, la bruja de la gula, para traer a los conejos a una dimensión separada donde no puedan causar más daño. Esta victoria no solamente sirve como un testimonio del crecimiento estratégico y emocional de Subaru, sino también del poder de la cooperación y la confianza mutua que ha construido con sus aliados. Con el santuario finalmente liberado y la mansión a salvo, Subaru tiene una última confrontación con Roswaal, quien había apostado todo su plan de revivir a Chidina. El hechicero admite su derrota y acepta trabajar junto al grupo de Subaru, aunque no sin advertencia sobre su intención de seguir vigilándolos de cerca. El nombramiento oficial de Subaru como caballero de Emilia en la ceremonia que sigue es un momento cumbre en su evolución. Este título no solamente es un reconocimiento de sus esfuerzos, sino también una reafirmación de su compromiso con Emilia y con el futuro que están construyendo juntos. En el epílogo, la conversación íntima entre el prota y Emilia en el balcón vuelve a dejar en claro el tema central de la temporada. El poder del amor y la confianza son necesarios para superar incluso los desafíos más oscuros. En definitiva, la evolución de Subaru es un viaje que lo lleva a confrontar sus propias inseguridades, a aprender a confiar en los demás y a redefinir su propósito en un mundo lleno de desafíos aparentemente insuperables. Cada interacción, cada derrota y cada victoria contribuyen a su crecimiento como personaje absolutamente humano. Por lo mismo, considero que entre más avanza la historia de Re:Zero, las críticas han pasado de negativas a positivas para nuestro personaje, siendo ahora Subaru aceptado en la comunidad. A medida que Subaru avanza en la narrativa de Re:Zero, queda claro que su viaje no se trata de alcanzar la perfección, sino de aceptar su humanidad y aprender a vivir con sus defectos. Este mensaje profundamente arraigado en la obra se transporta fuera del contexto del anime, haciendo reflexionar a cada espectador sobre su papel en el mundo y cuánta luz es capaz de arrojar. Pero bueno, con eso terminamos el video. Si quieres más videos así, suscríbete y regálame un like, que eso me ayuda muchísimo. Activa la campanita y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al pendiente de futuros videos. Por mi parte es todo y nos vemos la siguiente semana.